Debate del proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Arranca el debate, escuchamos a la proponente de esta iniciativa, la asambleísta Dayana Pazley. Pedro sufrió uno de los más grandes dolores que puede atravesar un padre: llegar a casa e informarle a su familia que ya no tenía empleo durante la pandemia. Esta no ha sido solo su realidad por 2 años, sino la realidad de miles de familias ecuatorianas. Y lo sé y lo puedo reconocer por los recorridos que hice en calle durante campaña y fuera de ella, donde las señales de saludo cambiaron por esta señal. Y todos aquí lo vivimos. Familias enteras sin un sustento que han podido sobrevivir gracias a la gran labor que realizan las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la distribución de alimentos donados por parte de las empresas que han tomado la decisión de sumarse a ser parte de la solución. Y ante esta cruda y dura realidad, ¿qué es lo que propone la ley que popularmente se conoce como Ley Pancita Llena? Que la solidaridad y la responsabilidad social de productores, procesadores, distribuidores, comercializadores e importadores de productos alimenticios sea una práctica permanente en el Ecuador. No hablamos de quitar bienes privados, sino que aquellos alimentos aptos para el consumo humano, con alto valor nutricional, que ya no van a venderse, puedan ser entregados de forma gratuita a quienes más lo necesitan. En nuestro país, de acuerdo a FAO, hay alimentos de sobra para lograr que cada ciudadano se acueste todas las noches con la pancita llena. Porque mientras 1.3 millones de ecuatorianos están subalimentados, se desperdicia alimento suficiente para dar de comer a 1.5 millones. Trabajar en evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos y luchar contra el hambre puede hacerse desde distintos frentes y con distintas herramientas. Hoy la Asamblea Nacional, con la Ley Pancita Llena, estaría proporcionando una de estas herramientas. Una ley que visibiliza y regla la dinámica de la donación de alimentos. Señoras y señores, esto no es novelería, existe derecho comparado. Francia fue pionera en este tipo de leyes. Argentina, Panamá, Brasil y Colombia se han sumado a esta lucha para combatir la pérdida y el desperdicio de alimentos. La pandemia por el COVID dejó como consecuencia tragedias en la familia ecuatoriana: hambre, desempleo, muertes y más pobreza. Esta es una ley presentada en julio de 2019, hace 2 años y medio, y ya era necesaria. Hoy, en el 2022, post pandemia, se convierte en una ley urgente, porque va directamente dirigida a aquellas personas que menos tienen, a los más vulnerables, a los que necesitan de nuestra solidaridad, a los que necesitan de nuestra ayuda. Esta es una herramienta con mayor atención en niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de catástrofes naturales y pandemias, personas en contextos de movilidad humana, así como comunidades, pueblos y nacionalidades que no tienen alimentos suficientes y de calidad de forma permanente. Una herramienta que puede sumar además al compromiso del presidente de la República para combatir la desnutrición crónica infantil. Esta ley no tiene banderas políticas. Lo que sí contiene es una serie de acciones para lograr que la donación sea la primera opción por encima de la destrucción. La legislación actual, y esto es lo más importante, la legislación actual contempla beneficios tributarios tanto cuando se incineran los productos que no lograron comercializarse como cuando se donan. Queremos priorizar la donación por encima de la incineración. ¿Qué normativa dice esto? El Reglamento del Régimen Tributario Interno, artículo 28.8, literal B. Esta ley prohíbe la destrucción,
cuando se trate de alimentos aún aptos para el consumo humano y procura que sean entregados a organizaciones sin fines de lucro para su acopio, redistribución y entrega a las personas más vulnerables del país. Esta es una actividad que ya se realiza exitosamente con empresas voluntarias. El país necesita que más empresas se sumen a esta dinámica para que esos alimentos nuevamente lleguen a la mesa de quienes más lo necesitan, de las familias más pobres, y de esta manera disminuir las altísimas cifras que tenemos en el país de desnutrición, donde 1 de cada 4 niños sufre de desnutrición crónica, esto es el 25%, donde 4 de cada 10 niños indígenas padece de anemia. Todo esto mientras que en el mundo 1 de cada 3 alimentos que se producen se desperdician en algún punto de la cadena. Ley Pancita Llena propone un orden de jerarquización que considera principios de economía circular para evitar la pérdida y ponderar la donación. Esta ley procura que se destinen los rubros por multa por incumplimiento de esta ley a programas y estrategias creados para combatir la desnutrición crónica infantil. Obliga al Ministerio de Agricultura y Ganadería a diseñar e implementar una política pública integral que contenga datos y diagnósticos para la correcta toma de decisiones y además para la evaluación de la implementación de esta política pública. Propone además desarrollar campañas de comunicación informativas y educativas para concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia de no desperdiciar alimentos que otros puedan aprovechar. Permite que organizaciones receptoras de alimentos donados excepcionalmente puedan ofertarlos a precios ínfimos cuando han invertido en su reprocesamiento para alargar su vida útil como una dinámica de autosostenimiento. Establece además incentivos para donantes y facilitadores. Resalto la incorporación de esta última figura que permite a las personas colaborar con logística, con equipamiento, con infraestructura para las organizaciones receptoras. Señores y señores asambleístas, combatir el hambre debe unirnos. Resalto el debate plural que mantuvo la Comisión del Derecho a la Salud, en la que de forma unánime se aprobó este segundo informe. Destaco, asimismo, la apertura de varios asambleístas que al profundizar en esta problemática, en esta injusta realidad, reconsideraron su postura y aportaron al fortalecimiento de este proyecto de ley. Me permito reiterar que la ley Pancita Llena no es una ley de beneficencia. Es una ley para generar conciencia frente a todos aquellos alimentos que, estando aún en buenas condiciones, terminan incinerados. Llamar la ley de sobras, como insensatamente se ha hecho también, es una crítica al duro trabajo de voluntariado que se realiza desde hace muchos años atrás y en el que participan empresas, fundaciones, iglesias y universidades. Tampoco esta ley entorpece la dinámica que hoy se da. No se exige a las organizaciones receptoras requisitos adicionales de los que ya implementan para realizar su actividad. No se burocratiza la dinámica, sencillamente porque funciona bien. Lo elevamos a ley para lograr mitigar el hambre en más personas en nuestro país. Desperdiciar alimentos en un país con hambre es inhumano. Estamos combatiendo un problema de salud pública. El hambre y la malnutrición limitan el desarrollo de las personas y las vuelven más propensas a sufrir enfermedades y como resultado no serían o no son capaces de mejorar su calidad de vida. El hambre limita el desarrollo de los pueblos. Para concluir, señora presidenta, ya mismo va a caer la noche y seguramente todos aquí en este pleno iremos a cenar. Sin embargo, no todos los ecuatorianos tienen esa posibilidad. Esta ley entonces nos invita a despertar, a romper con el status quo y reconocer realidades tan duras como las de Pedro,
que son las realidades de miles de familias ecuatorianas que no tienen empleo y no tienen la posibilidad de llevar alimentos suficientes y de calidad a su mesa, y que necesitan que estas donaciones se multipliquen, porque para ellos esto es cuestión de vida o hambre. Muchas gracias. La asambleísta proponente de este proyecto de ley, Dayana Paz,